Hola mis amores, ¿qué tal? Espero que pero que muy bien. Hoy os traigo, como os prometí, otro tinte, pero esta vez para aclarar el cabello, dejarlo rubio, dorado, un tinte 100% natural que encima, además de que no lleva químicos ni lleva nada, 100% natural, además también repara los cabellos y los deja súper sedosos. Ya sabéis que yo siempre os comparto los mejores tintes, los que mejor funcionen y bueno, pues con ingredientes de la naturaleza, que los sacamos de la naturaleza, que es lo mejor para no dañar el cabello, además que crezca sano, fuerte, abundante, repararlo desde el primer instante y encima aclararlo poco a poco de forma natural. Lo mejor de todo, que desde el primer día se nota cómo el cabello está más clarito, súper brillante y muy sedoso, ya me lo diréis. Así que sin más esperar, venga que os voy a decir cómo hacemos este tinte natural, que es muy fácil. Para hacer este tinte natural voy a estar utilizando manzanilla. Tiene propiedades muy buenas para el cabello, ya que ayuda a estimular la circulación de la sangre, haciendo que el cabello crezca rápido. Además también calma el cuero cabelludo y de forma natural aclara el cabello. También vamos a estar utilizando caléndula. Estas plantitas las podéis encontrar en cualquier herbolario, en cualquier tienda naturista. Y bueno, la caléndula me gusta muchísimo, ya que sus propiedades son calmantes y también aporta mucho brillo y hace que tu cabello pues se vaya volviendo más clarito de forma natural. Tiene unas propiedades calmantes, regeneradoras muy buenas. Me encanta la caléndula. No nos puede faltar canela, puede ser en rama o molida. La canela, gracias a sus propiedades, acelera el crecimiento del cabello, haciendo que crezca fuerte, y también tiene propiedades muy buenas para detener la caída. Gracias a sus propiedades, aclara el cabello de forma natural. Y no nos puede faltar vinagre de manzana, que es buenísimo, como os he dicho en otros vídeos, es antibacteriano, limpia en profundidad el cuero cabelludo, además aporta al cabello muchísimo brillo. En una olla vamos a agregar una cucharada grande de manzanilla, una cucharada grande de caléndula y 2 ramitas de canela. Si la tenéis molida, una cucharada de canela. El vinagre lo vamos a dejar para el final porque se aplica cuando está el tinte pues ya frío. Ahora añadimos 600 mililitros de agua o 2 tazas de agua y lo llevamos a hervir. Y lo ponemos a hervir durante 10 minutos a fuego medio, para que nuestras plantitas, nuestros ingredientes vayan soltando todos sus beneficios. Y mirad qué colorcito dorado más bonito pues se está cogiendo el agua. Cuando esté listo apagamos y vamos con el siguiente paso. Colamos nuestro tónico, nuestro tinte natural, y os aconsejo, ahora ya tenemos el tónico colado, así que lo agregamos otra vez al fuego y le vamos a agregar 2 cucharadas grandes de harina de maíz, o también podéis agregarle 2 cucharadas grandes de maicena y le damos vueltas. Esto, además de dejar el cabello súper sedoso y también ser además de un tinte casero para aclarar el cabello de forma natural, nos lo va a reparar muchísimo. Así que me encanta tanto la harina de maíz como la maicena. Cualquier de las dos cosas podéis utilizar. Siempre me pedís los tintes: Marina, ¿qué tinte me puedo echar? Pues este es una maravilla y 100% natural. Vais a ir aclarando vuestro cabello sin dañarlo. Y vamos a dar vueltas, ¿vale? También esto es necesario para que se mezcle y se quede más pues como un tinte a la hora de aplicarlo y todo, muchísimo más cómodo. Cuando ya esté listo y espesado, lo añadimos en un recipiente. Veis que tiene como más consistencia, ya no está tan líquido. Y esto pues cuando se enfría, a la hora de aplicárnoslo, es mucho más cómodo. Vale, y cuando esté frío nuestro tinte, vamos a añadirle como una cucharadita pequeñita, así, de vinagre de manzana. Muy bien.
lo mezclamos y así de fácil ya lo tenemos listo para aplicar. Ahora sí os explico cómo hay que hacerlo. Y bueno, como habéis visto es súper fácil. Lo que yo os recomiendo es que cuando vayáis a lavar el pelo, que lo tengáis sucio, apliquéis el tinte muy bien desde la raíz hasta las puntas. Si os sobra, no se tira, lo guardáis para la próxima aplicación, ya que yo os recomiendo para que haga efecto, ya que al ser natural pues no lleva químicos, no os maltrata el pelo, no lo quema, entonces no va a hacer efecto tan rápido como un tinte pues comercial. Entonces hay que ser constante y yo recomiendo que os apliquéis este tinte 2 veces a la semana, porque de verdad que lo vais a notar desde el primer día como el cabello, aparte de que está súper reparado, sedoso, está pues más clarito y con un brillo muy bonito, de verdad que sí. Así que 2 veces a la semana aplicaros el tinte, como os he dicho, desde la raíz, mojando bien, empapando bien todo el cabello hasta las puntas. Lo peinamos bien, que se quede completamente empapado. Y una vez que lo hayamos aplicado perfectamente bien en nuestro pelo, pues lo recogemos. Os aconsejo poner un gorrito o algo para no manchar, ya que mínimo os recomiendo dejarlo actuar durante 2 horas, como muy poco 1 hora. Si podéis más, dejadlo más, porque cuanto más lo dejéis, más efecto os va a hacer. Pero si no, por favor, no, dejadlo mínimo 1 hora, porque si no, no os va a funcionar. O sea, si lo dejáis 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, eso es muy poco y no os va a funcionar. Así que como mínimo 1 hora, pero si podéis, incluso 2, 3, 4 horas, muchísimo mejor. Y como os he dicho, 2 veces a la semana. Después, pasado el tiempo, vamos a lavar perfectamente bien nuestro cabello con nuestro champú, el que más nos guste. Por cierto, os voy a dejar por aquí arriba, os va a salir en la etiqueta, pues un champú que hice para hacer crecer el pelo también en cabellos rubios, que también me lo pedís muchísimo. Entonces, si queréis como complemento, podéis aplicar este champú, que es muy fácil de preparar, o si no, el que más os guste, el que mejor os vaya. Pero lo dejo por aquí porque es increíble. Y vais a ver cómo con cada aplicación el pelo se va aclarando y os va a dejar unos reflejos impresionantes, de verdad que sí. Bueno, y así de fácil. Y comentarme qué tal, porque encima os va a dejar el cabello, bueno, espectacular, sedoso, reparado, increíble. Y ya está, después secamos, y que si hace calorcito, pues secáis al sol, y si no, pues con vuestro secador a temperatura medio alta para no dañar el cabello. Siempre utilizar un protector térmico para que no se queme vuestro pelo, y ya está. Hacedlo 2 veces a la semana y listo. Espero que os haya gustado muchísimo este tinte, probadlo y me comentáis qué tal. Yo sé que os va a encantar y nos vemos en el próximo vídeo. Ser muy felices, y aquí me quedo compartiendo los mejores remedios. Un besito, os quiero, ser muy felices.